Convivencia Familiar presenta. Y vamos a iniciar nuestra serie de fundamentos. Y vamos a iniciar en Hebreos capítulo 6. Fundamentos. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Al iniciar esta lectura parece como que el autor de Hebreos nos está diciendo que no tiene caso estudiar los fundamentos, pero vamos a ver que es todo lo contrario y el motivo por el cual él dice estas palabras a los destinatarios de esta carta. Dice: así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de malas obras y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que, si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento, pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo. Y continúa hablando en ese sentido. Pero yo quiero que vea algo muy importante. La frase del versículo 1 al final, casi al final, antes de arrepentimiento de malas acciones, dice importantes cimientos. Importantes cimientos. Esta frase o estas dos palabras, importantes cimientos, se refiere a cuando un edificio terminado ha sido derribado y se requiere volver a construir desde los cimientos. Este es el contexto y necesitamos comprender el contexto de esta carta. El autor está hablando a unos cristianos judíos, por eso la carta se llama Carta a los Hebreos. Más que una carta, es una especie de libro y de estudio que el Señor inspiró al autor de Hebreos. No sabemos si fue Pablo, algunos dicen que fue Apolos, pero ahorita para el estudio que tenemos no importa ahondar en eso. Sabemos que el Espíritu Santo lo inspiró. ¿Con qué motivo? De animar a los cristianos hebreos que estaban considerando dejar la fe cristiana y regresar a los rudimentos de la ley de Moisés debido a la persecución. Estaban siendo perseguidos por su fe en Cristo. Ellos habían reconocido a Jesús como el Mesías prometido a Abraham, el Mesías del cual hablaba la ley y los profetas. Estos judíos lo habían reconocido en Jesús, así que se desató una persecución. De hecho, Hebreos, Santiago y las 2 epístolas de Pedro están escritas al mismo grupo de personas. Dice Pedro a los expatriados, o sea, no solamente estaban siendo perseguidos, sino que salieron de sus lugares de origen porque les quitaron propiedades, les quitaron familia, mataron a parte de su familia, y en esta persecución ellos estaban considerando regresar a los rituales de la ley de Moisés, porque decían: híjole, cuando no éramos cristianos pues nos iba mejor. Se rieron, ¿verdad? ¿Alguien ha experimentado ese sentimiento? Ok, y sabemos que hay persecución. Gracias a Dios que Cristo dijo bienaventurados cuando son perseguidos. Pero estos cristianos estaban quitando el fundamento y querían derribar todo lo que habían construido para luego poner el viejo fundamento de la ley. Así que el escritor de Hebreos, inspirados por el Espíritu Santo, les dice: ¿a poco? Parafraseado por mi versión LOG, Luis Ortiz García, 2016, les está diciendo:
¿A poco les tengo que explicar de nuevo la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto? ¿Acaso no habíamos puesto ya un fundamento y ya habían ustedes construido sobre ese fundamento? ¿Tenemos que volver a explicarles esto? Porque ellos estaban considerando dejar la fe cristiana. Aquí hay un grupo de personas que no está considerando dejar la fe cristiana. Al contrario, estamos considerando arraigarnos más en la fe y por eso estamos estudiando la palabra. Así que aunque suena contradictorio, la explicación es en el contexto en el que se escribió esta carta. No está diciendo que no hay que repasar la doctrina fundamental, a la cual llama importantes cimientos. Está afirmando la importancia de tener cimientos correctos y construir sobre ellos, porque hay un solo cimiento, no hay una nueva revelación. La revelación de Dios no es progresiva. Puede ser que yo vaya creciendo en esa revelación, pero la revelación de Dios no es progresiva. La revelación de Dios es completa en Cristo Jesús. Por eso Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Que yo esté en el proceso de comprender esa revelación es una cosa, pero la revelación de Dios no es progresiva. No hay nuevas doctrinas. No hay algo nuevo que Dios nos quiera decir y que se le olvidó escribir en la Biblia. No hay, amados. El mismo escritor de Hebreos nos dice más adelante acerca de la importancia de tener importantes cimientos. Usted y yo entendemos la importancia de tener importantes cimientos. Imagínense que este edificio no tuviera buenos cimientos. ¿Qué sucedería? Moriríamos aplastados. Hace muchos años, en una nevada que cayó en el 87 en Ciudad Juárez, Chihuahua, nuestra iglesia se vino abajo, se colapsó el techo porque se había acumulado más de 1 metro de nieve y la estructura no había sido la correcta. El constructor nos engañó y nos dijo que sí había puesto la estructura correcta, pero no, colapsó. Afortunadamente, gracias a Dios. Me acuerdo ese domingo estábamos celebrando ahí los festejos de Navidad y por Año Nuevo, no me acuerdo qué era muy bien, cuál de esos dos. Era domingo en la noche, tuvimos un fiestón bárbaro y el lunes en la mañana el techo estaba hasta el suelo. Qué triste, porque uno tenía su confianza en lo que el perito constructor había dicho, pero fue engañado y nos engañó. Qué triste cuando una persona cree que tiene un cimiento seguro, pero luego se da cuenta que ha creído cosas que la escritura no dice y su cimiento se tambalea y vienen tormentas y dice: es que a mí me dijeron que. Bueno, pero ¿qué dice la escritura respecto a eso? Así que el mismo escritor de Hebreos, como dije, nos dice más adelante en su carta acerca de la importancia de poner buenos cimientos, y viene precisamente en Hebreos 11:1. Yo creo que varios nos conocemos de memoria, ¿verdad? Hebreos 11:1. Reina Valera, ¿qué dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La Nueva Traducción Viviente dice diferente, pero vamos a tomar esta hoy, porque la palabra certeza es muy importante. Certeza viene de la palabra griega hypostasis, con J, hypostasis, y esta palabra significa soporte o fundamento. Nuestra fe no es un convencimiento
personal. No es una actitud positiva. No es que yo esté un día en mi casa y diga, sí, voy a creer, tengo confianza, tengo certeza, sí creo, repítelo y dilo. No, aquí dice que la fe es la certeza, y certeza es fundamento, es una estructura que soporta el edificio. Y Jesús nos explicó a qué se refería este fundamento. En Mateo 7:24 dice al 27: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Ahora estoy leyendo en la NTV, ¿verdad? Así los traigo para que no se me duerman. Dice, no se cayó. ¿Por qué? Porque está construida sobre un lecho de roca. ¿A qué se refiere este lecho de roca? Este fundamento a las personas que escuchan las enseñanzas de Jesús y las siguen, y sobre ella ponen su casa, su vida. Esta palabra de Dios es el fundamento. La Biblia dice que Jesús es el fundamento, es la piedra angular, y Jesús y su palabra es una sola cosa. Es el verbo que se hizo carne, es el verbo que hizo posible que todo lo que vemos existiera. Así que Jesús y su palabra es una cosa, es una sola cosa. Y Él está diciendo, aquel que toma mis palabras y la pone por fundamento, de acuerdo a lo que dice Hebreos 11:1, esa persona va a tener fe. Si no hay la palabra de Dios en nuestro corazón, renovando nuestro entendimiento, por mucho que yo quiera tener fe, no voy a tener fe, porque se necesita una certeza, un fundamento. Nuestra fe no está basada en sentimientos. Nuestra fe es un hecho histórico registrado en la palabra de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, nació de una virgen, se hizo hombre, creció, anduvo entre nosotros. El apóstol Juan dice, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, lo que vimos y conocimos, eso les predicamos. Y eso es el fundamento de la fe. ¿Por qué creo? No porque me lo imagino, no porque simplemente vi un milagro o alguien me dijo que hiciera o creyera tal, sino porque la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, es el fundamento de mi vida, y yo creo. Si no hay fundamento, entonces dice Jesús, vas a edificar tu casa sobre la arena. Y cuando vengan vientos y tempestades y lluvias, va a ser grande su ruina. Y por eso estudiamos los fundamentos de la fe, porque sobre ello vamos construyendo nuestra vida cristiana. La iglesia en el libro de los Hechos se dedicaban a estudiar la sana doctrina. Fíjese ahí en Hechos 2:42. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, o la doctrina de los apóstoles. Lo pone como prioridad. A la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Pero ¿a qué se dedicaban? ¿Qué era el énfasis? La enseñanza y la doctrina de los apóstoles, porque los apóstoles habían recibido del Señor el evangelio, las buenas nuevas, los secretos del reino, revelados no únicamente en palabras, sino en la persona de Cristo. Y el Señor les prometió, cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a recordar todo lo que yo les estoy diciendo, y sobre todo les va a revelar y les va a enseñar lo que significa lo que les estoy diciendo. Así que después de Pentecostés, cuando recibieron el Espíritu Santo, ellos empezaron a recordar las enseñanzas del Señor, y esto es lo que le dio la doctrina a la iglesia. Es la única doctrina sobre la que está fundada la iglesia. ¿Cuáles son estos pilares que forman el fundamento de la doctrina cristiana bíblica?
Ahí volvamos a Hebreos capítulo 6, verso 1. Aunque viene descritos en Hebreos 6 de manera ordenada, vamos a ver que a través de la escritura están estos pilares como doctrina fundamental de nuestra fe. Hay doctrina primaria, hay doctrina secundaria, pero esta es la doctrina fundamental, primaria, que nos une independientemente de las denominaciones. Esto es el fundamento de la iglesia. Dice el versículo 1, arrepentimiento de malas acciones. La Reina Valera dice arrepentimiento de obras muertas. Quiero animarlos, retarlos a que se los aprendan de memoria. Es muy triste cuando alguien llega a nuestras casas y quiere platicar acerca de la fe y no sabemos contestar. Y muchos de ellos traen bien filosa su doctrina, muchas de ellas chuecas, pero se la saben. Y nosotros, no, pues es que yo creo. No, pues es que yo oí. Pero ¿en qué creemos? Número 1, arrepentimiento de obras muertas o malas acciones. Número 2, fe en Dios. Número 3, vamos a ver la doctrina de bautismos, porque hay varios. La imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Apréndaselo de memoria. 6 doctrinas básicas en el libro de Hebreos, en Hebreos capítulo 6, verso 1 y 2. Número 1, arrepentimiento de obras muertas. Es muy fácil aprenderlo si vemos que va en secuencia, de acuerdo a lo que el Señor nos fue llevando a vivir en nuestra vida cristiana. ¿Cómo venimos al Señor? Primero, a través del arrepentimiento de obras muertas. Inmediatamente después, aunque llega a ser el mismo acto, fe en Dios. Y luego viene bautismos. El bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en el cuerpo de Cristo. Hay también un bautismo que no nos gusta mucho, pero ahí está, y dice el bautismo de sufrimiento. Y ese sufrimiento no es la tragedia, es la adversidad que viene por el nombre de Cristo. Entonces bautismos, y luego viene imposición de manos. Imposición de manos para delegar autoridad o para transmitir una bendición. Creemos en la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Estas son las 6 doctrinas fundamentales, de lo cual se desprende toda la doctrina secundaria y en lo cual estamos nosotros poniendo como cimiento. Vamos a iniciar pues con arrepentimiento de obras muertas o de malas acciones. El arrepentimiento fue predicado en el Nuevo Testamento por varios. Primero por Juan el Bautista. Juan el Bautista en Mateo 3:2 dijo: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. También Jesús habló del arrepentimiento. Mateo 4:17. Si está apuntando, apunte las citas. Mateo 4:17 dice: a partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Los apóstoles predicaron el arrepentimiento, entre ellos Pedro, en Hechos 2:37 y 38. Hechos 2:37 y 38. Dice: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Pablo habló ampliamente del arrepentimiento. Veamos el ejemplo en Hechos 20:21. Dice: he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual.
la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Si te das cuenta, en este versículo Pablo está citando las dos primeras doctrinas fundamentales de la fe: el arrepentimiento y la fe en Dios. Vamos a ver las próximas clases que sucede de manera simultánea, pero la Biblia lo explica por separado cada una. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento viene de una palabra griega, metanoe. Como el gas metano, este es metanoe. ¿Y qué significa? Pensar diferente. Pensar diferente. Pero también significa moralmente sentir dolor. Es pensar diferente y sentir dolor. No puedo pensar diferente si no siento el dolor aquí. No puedo. No puedo. Ahorita vamos a ver más adelante. No puede desligarse el dolor en el alma y el cambio de mentalidad en el arrepentimiento. Es el dolor de ver a Jesús crucificado por mi pecado y el dolor de no poder hacer nada para poder tomar su lugar. Arrepentimiento. Ahora dice arrepentimiento, la Reina Valera, de obras muertas. ¿Qué son estas obras muertas? Pues obrar, estamos hablando de algún hecho, de alguna labor o algún acto. Pero esto es muerto porque carece de vida en sí misma. Carece de vida en sí misma, especialmente la vida de Dios. Así que me está hablando la Escritura de un cambio de pensamiento en cuanto a mis intenciones y mis acciones que están encaminadas a presentarme a mí como justo y merecer la salvación, pero están muertas. No tienen vida en sí mismo, no tienen capacidad de salvarme. ¿Dónde empezó todo esto de las obras muertas? En Génesis. Génesis capítulo 3, verso 7. Dice, después de la caída, en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza. Fíjese, comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sabemos que no es el árbol del bien y del mal, es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Su solo fruto tenía en sí mismo estas dos capacidades: saber el bien y saber el mal. Y cuando lo comieron, sintieron vergüenza por su desnudez. Sintieron vergüenza, estamos desnudos. Hemos dicho que espiritualmente sentirse desnudo significa mi incapacidad de relacionarme con Dios. ¿Por qué? Porque lo desobedecí. Porque me acabo de dar cuenta que soy bien rebelde y que soy malo y Él es bien bueno. Así que ¿cómo le hago para relacionarme? Dice ahí el versículo 7, cosieron hojas de higuera para cubrirse. Rápido, ¿qué vamos a hacer? No, pues unos delantales. Y entonces va a venir Dios. Imagínate lo que ellos pensaban, que Dios los iba a ver y ¡ay, qué bonitos delantales! Vamos a caminar. Esas son las obras muertas. Cuando yo tomo acciones que yo creo que voy a sorprender a Dios y Dios me va a decir, me gané la lotería contigo. Eres la última Coca-Cola en el huerto de Edén. No tienen capacidad para cubrirte. Adán y Eva, tú desobedeciste. Se mostró lo que había en tu corazón cuando te alejas de Dios. Se mostró. ¿Y tú crees que eso te va a salvar? Alguien dice que Dios no perdonó a Adán y a Eva. ¿Por qué? Porque nunca le pidieron perdón. No hay ni un solo versículo que implique el más mínimo remordimiento
o sentimiento de ofender a Dios. No dijeron perdónanos. Ellos dijeron, ¿qué hacemos? En un sentido, para taparle el ojo al macho, para engañarlo y que él siga con nosotros. Y llega Dios y dice, no hay nada que tú puedas hacer. Sigues desnudo. Y en el versículo 21, después de todo lo que el Señor dice, declara, el Señor Dios, verso 21, hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Si los cubrió con ropas de pieles de animales, es obvio que tuvo que matar esos animales. Y este es el primer derramamiento de sangre que hay en la Escritura. Y Dios le está diciendo, Adán, no puedes hacer nada para cubrirte, solo yo te puedo cubrir. Y tiene que haber derramamiento de sangre. Aquí tiene que haber un culpable y pobres animalitos. Pero esto era viendo más hacia adelante, viendo hacia adelante que el Cordero de Dios, Jesús, iba a ser sacrificado para cubrirnos con su sangre. Obras muertas, hechas para tratar de ganar la vida eterna, salvación y perdón de Dios, pero que son ineficaces por sí mismas, pues carecen de la vida de Dios. Acciones para cubrirnos, ser buenos, dar. Por eso no podemos como iglesia perdernos. Necesitamos los ministerios de misericordia. Necesitamos urgentemente. Yo siento una urgencia de empezar a dar de comer a los indigentes, de atender esto en serio, de ir más al pozo. Pero eso no me va a salvar. Eso es una partecita importante de la iglesia, pero no estamos diseñados como iglesia para simplemente hacer labor social. Necesitamos la obra del Cordero de Dios que restaure, que sane, que limpie, que transforme y que traiga vida. Si queremos cubrir nuestras fallas con esa obra social, vamos a estar como Adán y Eva, perdidos, sin saber qué hacer. En el libro de los Hechos nos relata la historia de Cornelio, un hombre que ayudaba, que daba limosnas, que oraba constantemente, pero que no tuvo salvación hasta que llegó Pedro a compartirle el evangelio. Sus buenas obras, sí dice la Escritura, dice, han llegado como memoria, pero no eres salvo, Cornelio. Necesitas que el Cordero de Dios te limpie y te cubra tu vergüenza. Efesios nos dice, Dios los salvó por su pura gracia. Efesios 2:8 al 10. Dios los salvó por su pura gracia. Ustedes no tenían ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Así que arrepentimiento de obras muertas o malas acciones es un cambio en nuestra forma de pensar, de actitud en los hechos u obras que hicimos que carecen de la vida de Dios y nos causan un dolor. ¿Sabes qué? No podemos hacer nada. Por eso cuando Jesús enseña esta verdad en el Nuevo Testamento, en Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, es la actitud de arrepentimiento. Yo no puedo, yo no tengo nada que ofrecerte, yo no soy bueno. Porque ¿quién necesita el arrepentimiento? Romanos 3:10 al 12 dice, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Nadie, dice, nadie busca a Dios. ¿Sí lo está leyendo conmigo? Nadie busca a Dios.
Entonces, ¿por qué estoy buscando a Dios? Porque el Espíritu Santo me atrajo. Me atrajo. Esa es la verdad y esa es la fe que tengo. Si la Biblia dice que yo no busco a Dios, que yo busco siempre mi propia vida carnal, por muy bueno que parezca, yo soy malo y no busco a Dios. Pero ahora lo estoy buscando. ¿Qué sucedió? Cristo vino. Su Espíritu Santo me guió al arrepentimiento, me acercó, me atrajo, me limpió. Así que iniciamos por gracia, pero continuamos con esa gracia. No hay nadie que haga lo bueno. Romanos sigue diciendo, Romanos 3:23, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos libró del castigo de nuestros pecados, con una bondad que no merecemos. Así que todos necesitamos el arrepentimiento, un cambio de mentalidad, porque Dios está otorgándonos una gracia que no merecíamos, que no buscábamos, que por ninguna razón Dios no la iba a dar. Pero gracias a Dios que en Cristo Jesús Él nos atrae para el arrepentimiento. Porque la única obra que salva es la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Fíjese ahí en Juan capítulo 6 verso 28. Se acercaron unos a Jesús diciéndole: nosotros también queremos realizar las obras de Dios. Contestaron ellos: ¿qué debemos hacer? Jesús les dijo: la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. No hay ninguna otra obra que yo pueda hacer. Él preparó obras de antemano para que yo camine en ellas, pero la obra no me va a salvar. La obra no es el medio por el cual yo me acerco a Dios. La única obra que se me pide hacer para hacer las obras de Dios es creer en Jesucristo. Yo creo en Jesucristo. ¿Qué dice? Creí. Es todo. No tengo nada más que hacer. Ahora, ¿qué es la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento o condenación? Segunda de Corintios capítulo 7. Segunda de Corintios 7, 8 al 11 nos explica la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento o condenación. Dice el apóstol Pablo: no lamento haberles enviado esta carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo. ¿Se acuerda que la definición de arrepentimiento es un cambio en la forma de pensar, pero también un dolor? Ahora me alegro de haberle enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Verso 10. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Esa es la tristeza para arrepentimiento. Pero la tristeza del mundo, que es el remordimiento o la condenación, al cual le falta arrepentimiento, resulta ¿en qué? En muerte espiritual. El arrepentimiento es una gracia que Dios nos otorga, donde sentimos dolor, porque el Espíritu Santo me está mostrando a Cristo la verdad. Me está mostrando a Cristo crucificado, glorioso, el amado del cielo, como dice ese canto. En la cruz murió, siendo sin mancha y sin pecado. Él fue a la cruz del Calvario y el Espíritu Santo me está mostrando a Cristo. Yo siento un dolor, sea que me pasen enfrente o no. Si yo paso enfrente, haz esta oración. Sí. ¿Qué más? La definición
Y el ejemplo bíblico es que antes de esa alegría hay un gran dolor. Hay un gran dolor. Yo ofendí a Dios. Yo lo crucifiqué con mi pecado. El patrón en el libro de los Hechos muestra que el arrepentimiento venía con un gran dolor en el corazón. Por mi pecado, no, porque Él fue a la cruz del Calvario. Mi pecado no me hace llorar. A lo mejor me da remordimiento porque me descubrieron, porque trajo una consecuencia. Pero no guiamos a la gente al arrepentimiento porque mira, le vas a hacer daño a tu familia, mira, le vas a hacer daño a tu salud. A lo mejor no, a lo mejor nunca se sabe. Pero cuando el énfasis es tu pecado, está ofendiendo a Dios, está lastimando su corazón. Y el Espíritu Santo te muestra esa verdad en Cristo crucificado. Entonces sí hay un dolor. Porque Él es santo, Él es justo, Él no cometió pecado y fue por mí a ese lugar. Así que esa tristeza trae arrepentimiento y como resultado salvación. Pero la tristeza del mundo, ¿qué trae? Trae muerte espiritual. El remordimiento y la condenación traen muerte espiritual. Porque el remordimiento y la condenación te dicen, no hay esperanza. Ya Dios no te quiere, ya Dios se cansó de ti. ¿Has escuchado esa voz que dice, Dios ya no te va a perdonar otra vez? Ya no ores, ¿ya para qué? Ese es remordimiento y condenación que produce muerte espiritual. Pero la tristeza que es Dios te atrae a Dios, te muestra a Cristo. Y el arrepentimiento no es simplemente la salvación, empieza a producir un cambio de mentalidad. Yo no quiero volver a ofenderlo a Él. Yo no quiero volver a dañar su corazón. Si me hace daño o no, es segundo punto. Pero Él está ofendido. Y por eso en Hebreos 6 leímos, después de las 6 doctrinas fundamentales, dice, es imposible que ustedes que derribaron este fundamento del arrepentimiento de obras muertas quieran traer de nuevo la ley y luego quieran de nuevo ir a Cristo y volverle a crucificar y exponerle a vituperio. No se puede. Cristo murió una sola vez y es completo y es suficiente sin las obras de la ley. Porque la justicia que Dios nos ha otorgado no es un concepto, es una persona, se llama Cristo. Entonces, la tristeza del mundo produce muerte espiritual. Versículo 11, tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. ¿Qué produce esa tristeza? Fervor. ¿Eso dice? Fervor. Te vuelves ferviente. Tal ansiedad por limpiar su nombre es una ansiedad de vivir una vida piadosa. Indignación por el pecado, dice, tal preocupación, deseo de verme, deseo de estar con otros cristianos, celo, disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Había una situación muy difícil que se trata en la primera carta a los Corintios. Un caso de inmoralidad terrible, hasta da vergüenza mencionarlo. Y cuando recibieron la carta y se entristecieron, dijeron, estamos ofendiendo a Dios. Hay que solucionarlo. Amamos a esa persona, no deseamos que se pierda, pero persona, no quieres amar a Dios, no quieres honrar a Dios. Después de tantas veces que te hemos dicho, por favor, retírese. ¡Ay, no hay amor! Sí, sí hay amor. Sí hay mucho amor. Un amor que nos llena el corazón y hace sufrir el cuerpo de Cristo. Pero el punto es que el arrepentimiento trae un fruto. Vemos el ejemplo en la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, ¿se acuerda en Lucas 15 cuando volvió en sí? ¿Qué fue lo primero que dijo cuando volvió en sí? ¿Qué son sus primeras palabras? Versículo 17. Lucas 15, 17. ¿Qué son las primeras palabras? Dice,
cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa, Reina Valera dice, en la casa de mi padre, hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. ¿Qué es lo que causa el arrepentimiento? Un enfoque en quién es Dios. El hijo pródigo primero dijo: en la casa de mi padre, ahí hay riqueza. ¿Por qué? Porque mi papá es bien bueno. Hasta los jornaleros, hasta los que no son hijos, les va muy bien. ¿Qué estoy haciendo yo aquí comiendo este mugrero? Y dice: me voy a levantar. Y luego continúa en el versículo 18 diciendo: Padre, él piensa que le va a decir: he pecado contra el cielo y contra ti. Porque el arrepentimiento pone su mirada en quién es Jesús, no en mí. Yo no soy el centro del evangelio, es Cristo. Y ese evangelio me da salvación. Y él pone la mirada en quién es el Padre y dice: toma responsabilidad. Yo he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname. En Zaqueo vemos otro ejemplo de arrepentimiento. Lucas 19, hay un par de capítulos más adelante. Sabemos que este chaparrito Zaqueo va y se sube en un árbol, el sicómoro. Y Jesús lo ve y le dice: bájate porque voy a ir a cenar a tu casa. Zaqueo 19, 1 al 9. Y en la cena, cuando Jesús está ahí, verso 8, ¿qué dice? Lucas 19, 8, para terminar. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres. Imagínate, brother. Ese es arrepentimiento. Vamos a pasarlos enfrente y el cuate está bien arrepentido y me arrebata el micrófono: permítame, pastor, quiero decirle, la mitad de mis bienes se las voy a dar a los pobres. ¿No? Y como era cobrador de impuestos, dice: le devolveré 4 veces más a los que les estafé. Ese es arrepentimiento. El hijo pródigo nos muestra su enfoque en el Padre, su responsabilidad de lo que hizo. Pero Zaqueo nos muestra algo muy importante del arrepentimiento: restitución. Restitución. Si el evangelio ha venido a mi corazón, yo voy a desear restituir. No voy a desear ser el mismo ladrón. Y si le robé a alguien: oye, fulano, te robé. Fíjate que no te diste cuenta, pero te metí un caballo impresionante en la cuenta y ahí va. Pero no solamente te voy a regresar eso, ahí va 4 veces. ¿Me pasas tu número de cuenta, por favor? ¿Tú crees que esa persona no le va a llamar la atención en qué rollos anda metido ese cuate? Le va a hablar un día y le va a decir: oye, fulano, no puedo dormir. ¿Por qué? Porque nadie hace lo que tú hiciste. ¿Sí o no? ¿Qué rollos traes, maestro? Ya dime, para que pueda dormir. Pues ven, te quiero hablar de Cristo. ¿Puedes venir a mi iglesia? ¡Claro! Porque así es el evangelio. Si llega, si trae arrepentimiento, hay un fruto. Y el fruto la gente se lo quiere comer, porque es agradable, es rico, es antojable. No tienes que estar: cómetelo, cómetelo. Ándale, cómetelo, mira que está bien. No, ¿por qué? Porque lo que te veo a ti no me agrada. ¿Cómo llegamos al arrepentimiento? Si la salvación es un regalo, el arrepentimiento es un regalo. Yo no puedo producirlo. Vimos en Romanos 3 que nadie busca a Dios. Entonces, si no lo busco, ¿cómo es que llego? ¿Y cómo me arrepiento? El Señor les enseñó a sus discípulos en Juan 16 que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Juan 16, 8.
Cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo, verso 9. ¿En qué consiste? En que el mundo se niega a creer en mí. Finalmente, cuando alguien se pare delante de Dios en el gran trono blanco, porque nunca creyó en Cristo, no va a ser condenado por sus pecados. Va a ser condenado por un pecado. No creyó en Jesús. No creyó en Jesús. Así lo dice Jesús. ¿Por qué? Versículo 10. Porque la justicia está disponible. En el momento en que Cristo ascendió, murió y resucitó, hay justicia disponible. ¿Crees? El arrepentimiento viene por revelación del Espíritu Santo. La revelación de los padecimientos de Jesús en la cruz del Calvario, con la esperanza del perdón solo por creer en Él. Y ya que el arrepentimiento es un cambio en nuestra manera de pensar, originado por un dolor al recibir la convicción del Espíritu Santo, no es solo un acto, es un estilo de vida que nos va llevando a ser transformados a la imagen de Jesús. No es un acto, es un estilo de vida. Porque el Espíritu Santo me sigue mostrando a Cristo. Y yo sigo viendo su grandeza. No estoy condenado porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero Él me sigue mostrando áreas de mi vida y yo sigo yendo al arrepentimiento. Es un estilo de vida. Inicia nuestra vida cristiana con arrepentimiento, continúa con arrepentimiento, sin condenación. Vamos a orar.